un poco particular porque, bueno, es el deseo que cada uno pueda tratar de esforzarse, ¿no?, en pensar lo que está sucediendo. Es la última noche, quedan, como decimos nosotros, están las horas contadas para que el Señor Jesucristo sea arrestado y crucificado. Y para ponernos un poco en contexto, es como una materia que tendríamos que rendir para tratar de pensar en los discípulos. Nos sería necesario haber pasado en algún momento de nuestra vida por una situación difícil. Y yo no quiero que usted levante la mano, pero si yo le preguntara a cada uno de ustedes, o yo le preguntara y usted tuviera que responder si en algún momento de su vida ha pasado por una situación difícil, seguramente la mayoría va a decir que sí. Son esos momentos que nos encantaría y nos gustaría borrar de nuestra mente. Y muchas veces estas situaciones son en un momento en particular, es decir, en un acontecimiento como los discípulos, esa noche, una noche llena de dolor, pero también hay acontecimientos que nos han seguido a través de la vida. A través del transcurso de nuestra vida hay esos momentos y ese tiempo de dolor. Y esto que es por alguna manera nos juega, es algo, no es grato pasar dolor, pero de alguna manera al leer este pasaje nos da una ventaja. Poder tratar de pensar o de sentir, mejor dicho, lo que sintieron los discípulos esa noche. Así que, hermanos, si usted ha pasado o está pasando algún momento de aflicción, un momento de dolor, tal vez no sea lo mismo que obviamente no es lo mismo que pasaron estos discípulos, pero tal vez es los problemas de esta economía, que como bien dijo el Señor, estamos en el mundo, aun cuando no somos del mundo. Tal vez es, como bien dicen muchas veces los hermanos, la pérdida de trabajo, la familia, ese familiar que todavía o es duro al Evangelio y vemos que humanamente parece imposible que se convierta. Bueno, de alguna manera, como les decía al principio, todos nosotros en un punto de nuestra vida hemos pasado por dolor. Y yo no creo que alguien esté exento, pero bueno, si hay alguien exento de dolor, hermano querido, tarde o temprano vas a pasar por este tiempo. Y es lo que están pasando estos hombres. Muchas veces nosotros, y yo digo en primer lugar, muchas veces nosotros pensamos que, bueno, de alguna manera no hay esperanza para estos discípulos porque ellos esperaban, como bien enseñamos los miércoles, que el Señor Jesucristo sea el libertador, ¿no?, del Imperio Romano. Eso lo enseñamos nosotros. Y de alguna manera la esperanza de estos hombres se ve abrumada porque Él les está enseñando y les venía enseñando que tenía que morir en una cruz. Pero no es tan solo eso, sino que el Señor ha pasado prácticamente 3 años y medio con ellos. Hay una amistad, ellos lo aman, ellos han compartido con Él, muchos han dejado sus actividades, sus casas para seguirlo. No es solamente una desesperanza de, bueno, no nos resultó el plan que queríamos. No, ellos lo amaban al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo les está enseñando y es como todo el tiempo el Señor les quiere decir que Él se va, que es necesario. De hecho, se lo dijo a Pedro, es necesario que vaya hacia la cruz. Y de hecho, en Marcos, cuando nos relata que el Señor Jesucristo va de camino a Jerusalén, la gran enseñanza de Marcos es que Él les dice a sus discípulos que cuando vaya a Jerusalén les van a ser necesario que padezca por medio de los ancianos y los líderes religiosos. Entonces, es la peor noche, por así decirlo, de estos hombres. Hay sufrimiento, hay dolor en el corazón, no tanto como dije, porque el libertador va a morir, sino porque Jesús, aquel discípulo, aquel maestro amado, va a morir. Y dice esto, y el Señor Jesucristo toma esa noche, me encanta, y no es solamente en estos versículos, sino que a partir del capítulo 13, para enseñarle. Y es como que si el Señor midiera las palabras, ¿sí? No
no empiezan a hablar de decir, bueno, che, la economía, no, les va a dejar en esa última noche, en esas últimas horas, le va a mencionar, cada palabra va a cambiar la eternidad de estos hombres. Y es lo que nosotros vemos acá. Dice el versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a nosotros, vendré a vosotros. Todavía un poco, dice el versículo 19, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, versículo 24, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino que del Padre que me envió. En medio de tanto dolor, en medio de tanta aflicción, el Señor Jesucristo le promete, tal vez comparado con Génesis capítulo 12, la gran promesa, una promesa que excede a toda comprensión humana, una promesa que va mucho más allá de la mente de estos hombres, Dios viviendo en el creyente. Y ese es el tema de este pasaje, la gran promesa que excede, como les digo, a todo pensamiento de todo hombre, Dios viviendo en el creyente. Y quiero que miremos a través de estos versículos, en primer lugar, los beneficiarios de la promesa. Quiero que miremos también, miremos la promesa, también como el tercer punto podríamos decir el dador de la promesa, y por último el pináculo o la cima de esta promesa. Esos son lo que vamos a ver. Entonces, los beneficiarios de la promesa, el dador de la promesa y, como si fuera poco, por así decirlo, la cima de esta promesa. Dice en todo este capítulo, no vamos a poder por el tiempo tratar de tomar cada una de las palabras, pero como concepto general nosotros vemos que 10 veces en estos versículos, 10 veces se usa el pronombre vosotros. Y una vez, hablando Judas, él usa la palabra nosotros, allí en el versículo 22. Sí, vosotros. Y como dije, el contexto de estos versículos, de este capítulo, nos habla que ese vosotros se está refiriendo a los 11 que están con él en el aposento alto. 11 hombres, 11 discípulos que están pasando la última noche, o prácticamente la última noche, con el Señor Jesucristo. Como yo les decía al principio, ya Judas no estaba con ellos, Judas ya había salido, él ya estaba tramando su plan. Y mire lo particular de este vosotros, ¿sí? Y mencioné la cantidad de palabras porque hay un énfasis en el pasaje en este grupo, en este vosotros. Este grupo, como dice el versículo 15, es un grupo que ama al Señor. Si me amáis, dice el versículo 15, guardad mis mandamientos. En el versículo 21 dice también, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. De hecho, el versículo 22, y después el Señor Jesucristo va a explicar, y siempre
trae al tema que aquel grupo, aquel grupo de los 11, es un grupo que ama al Señor Jesucristo. Los beneficiarios de esa promesa son aquellos que aman al Señor Jesucristo. Y hay un contraste, y es lo que nos vamos a enfocar en mirar, porque es importante. Hay un contraste en este grupo y el resto del mundo. De hecho, Judas lo dijo: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? O sea, el Señor Jesucristo, y lo vamos a ver en esta noche, todo el tiempo le está diciendo: yo me voy a manifestar a ustedes, hay una relación con ustedes, pero no con el mundo. Judas, en ese pensamiento tal vez un poco equivocado de una manifestación pública ante el imperio, ante el mundo conocido, como les digo, estaba con una razón equivocada, no era la manifestación de la cual hablaba el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no está hablando de una manifestación visible ante el mundo, sino que está hablando de la gran manifestación, de la manifestación en el corazón. El Señor Jesucristo va a vivir en el corazón del pecador. El gran problema de los judíos no eran los romanos. El gran problema de los judíos, como nuestro problema, es un corazón pecaminoso. De hecho, me gusta cómo termina esta unidad de estos versículos, ¿no? Comienza hablando en el versículo 15 de aquellos que aman y guardan los mandamientos, y termina en el versículo 24 y dice: el que no me ama no guarda mis palabras. Es decir, que hay un grupo que ama a Dios, que guarda sus mandamientos, y ese grupo es parte o es beneficiario, como dije en el primer punto, de la promesa del Señor Jesucristo. En cambio, versículo 24, todos aquellos que no aman a Dios, todos aquellos que rechazan al Señor Jesucristo, que rechazan su palabra, están, como vemos, destituidos de la gloria de Dios. Dios no tiene esta clase de manifestación con el mundo. Ahora, mire lo que dice el versículo 15, y esto es muy importante también para aprender en esta noche, pero también para que tengamos esta verdad, una verdad que muchas veces nosotros también como cristianos ignoramos. Dice la Biblia de las Américas en el versículo 15: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. De la misma manera lo traduce la Biblia textual. No es que guardad mis mandamientos como un mandamiento, sino como una evidencia de que amamos al Señor, vamos a guardar sus mandamientos. No está hablando en este pasaje, y esto es muy importante, y es tal vez lo que quiero hacer énfasis en esta noche, no está hablando de un requisito o de un esfuerzo humano para participar de la promesa en la cual Dios está compartiendo en este pasaje. Está hablando no está diciendo los que aman también obedecen. No está diciendo tampoco que todos aquellos que aman al Señor tienen que, en la medida de sus posibilidades, obedecerle. No, está diciendo que la obediencia es una manifestación del amor que le tienen al Señor Jesucristo. Y esto es muy importante. En la teología bíblica, o en la teología de Juan, y esto es, como les decía, muy importante porque se lo vemos en el Evangelio, pero también lo vemos en las cartas. Juan habla de aquellos que han, como lo decía Pablo, aquellos que han nacido de nuevo, como aquellos que aman y obedecen la palabra de Dios. Entonces lo que nosotros vemos acá no está haciendo referencia al mérito, es decir, ¿qué tengo que hacer para disfrutar de la promesa de Dios? Bueno, para disfrutar de la promesa de Dios tengo que amar a Dios, y no tan solo que lo tengo que amar, sino que lo tengo que obedecer para que yo pueda, de esta manera, disfrutar de la promesa de Dios. No. El Señor Jesucristo está diciendo que la obediencia es la evidencia externa de aquellos que aman al Señor Jesucristo.
Y nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Entonces, porque el Señor nos ha amado primero, nos hemos convertido al Evangelio, sabemos que, como vamos a ver, somos llamados a creer en Él, es por eso que le amamos y es por eso que le obedecemos como evidencia de ese amor al Señor Jesucristo. Siempre Juan, a diferencia de Pablo, usa esta forma para referirse, esta manera de escribir, para referirse a los discípulos. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener en claro. Aquellos que son cristianos, está diciendo Juan, aman al Señor Jesucristo y obedecen sus mandamientos. ¿Habla Juan de perfección? Para nada. Porque si fuera así, ninguno de nosotros podría recibir la promesa que vamos a escuchar y leer en esta noche. Ninguno de nosotros por mérito humano, y gloria a Dios que no es así. Gloria a Dios que podemos entender y tener esta claridad que en realidad se está refiriendo, me estoy adelantando, a hijos hijos de Dios. Dice un comentarista, la obediencia es el sello de la fe salvadora y el amor auténtico por Dios. Quienes son verdaderamente salvos, solo por gracia responderán invariablemente con una vida de sumisión y servicio. Los cristianos genuinos, con sus corazones regenerados y sus mentes renovadas, no pueden evitar reflejar externamente quiénes son en su interior. Tomando las palabras de Pablo, nuevas criaturas. Otro escritor dice, la obediencia es la manifestación visible del nuevo nacimiento. ¿Sí? Yo le obedezco a Dios no porque tenga una luz diferente al resto, no. Yo le obedezco a Dios porque Dios ha hecho en primer lugar una obra en mi vida y es lo que ha hecho en tu vida. Y dice, el hombre caído sin regeneración no puede ni siquiera obedecer a Dios, pero la obra salvadora y la regeneración del Espíritu cambian el estado de desobediencia en el de obediencia, al trasladarnos del poder de las tinieblas al reino del Hijo. Y yo no lo puse, pero hay muchos pasajes en los cuales el Evangelio se tiene que obedecer. Y por ejemplo, también Hebreos, creo que es capítulo 5, bueno, no lo recuerdo, 5:9 o 9:5, que habla de aquellos que obedecen los mandamientos del Señor Jesucristo como personas salvas. Ahora, una vez más, yo no estoy hablando y no habla la Escritura y no enseña la Escritura de una perfección, sino que habla de una evidencia de aquellos que son verdaderamente hijos de Dios. Y es verdad que hay momentos en los cuales muchas veces no nos ponemos bajo el paraguas del señorío de Cristo y muchas veces andamos de acuerdo, vamos de acá para allá como la barca de Pablo allí en Hechos, pero a fin de cuentas, si hay algo que complace al Hijo de Dios, es obedecerle. Es obedecerle. No existe en la Biblia aquellos que son salvos y no amen al Señor Jesucristo. En la Biblia no existe. Muchas veces nosotros tenemos que entender esto y lo tendríamos que estudiar. No existe en la Biblia aquellos que han creído en Cristo y no le obedecen. Ahora, una vez más, sé que muchas veces en esta naturaleza pecaminosa no siempre le queremos agradar. De hecho, muchas veces nos apartamos, de hecho, muchas veces no le tenemos cuenta a Dios, pero el Hijo de Dios tiene que terminar pagando las consecuencias. Hace un tiempo hablaba con un chico que vino a la iglesia y de alguna manera hicimos una amistad, trabajamos por ahí juntos, y no comprendía el Evangelio. Quería un cambio de vida, pero no sentía el peso del pecado en su vida. Quería cambiar la situación, pero no quería cambiar, no sentía el peso del pecado. Y este chico estudiaba, no lo voy a mencionar, pero estudiaba psicología, entonces había estudiado mucho y agarraba la Biblia y leyó la Biblia
el Evangelio, lo leyó, no sé, tal vez en una semana, y me gustó porque aun cuando no entendía el Evangelio, sí, eso no es lo que no me gustó, eso es la parte que no me gustó, pero aun cuando no entendía el Evangelio, él decía y él veía que aquellos que decían creer en el Evangelio, había un cambio de conducta. Y él me decía, y esa conducta o ese estilo de vida, no, me acuerdo de palabras textuales, no estoy preparado para vivirlo. ¿Sí? Aún no entendiendo nada, aún leyendo en la Escritura, nosotros nos damos cuenta que el verdadero Hijo de Dios, hay un cambio de vida, hay un cambio, hay una obediencia hacia el Señor Jesucristo, y algunas veces somos como Pedro, como vamos a ver, predicándole a miles, y hay veces que somos también como Pedro, negándole. Pero a fin de cuentas tiene que haber amor y obediencia por el Señor Jesucristo. Entonces, no le obedecemos para disfrutar de la promesa, no le amamos para disfrutar de la promesa, porque somos hijos de Dios, le amamos, como bien decían los hermanos, porque Él nos amó primero, y porque le amamos, le obedecemos. Y eso es la condición de todos aquellos que son beneficiarios de esta promesa, porque no se limita a los 11, sino que se extiende a todos aquellos que una vez han creído en el Señor Jesucristo, aquellos que han tomado al Señor Jesucristo, el Evangelio, para salvarse de sus pecados, han sido dolidos por el pecado y han sido inducidos a arrepentimiento y a fe en la persona del Señor Jesucristo. Esta promesa va para todos aquellos que son nuevas criaturas en el Señor Jesucristo. Y tal vez en esta noche haya alguien en este lugar que todavía no ha arreglado sus cuentas con Cristo. Es, como vamos a ver, es una bendición lo que vamos a escuchar hoy. Pero para muchos también es una maldición. Porque no solo que vamos a ver los beneficiarios de la promesa, sino que vamos a ver cuál es la promesa. Dice el versículo 16 y 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Esta es la gran promesa del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se tiene que ir, pero les dice a sus discípulos, yo voy a rogar al Padre. Y acá no hay una súplica. En los versículos anteriores el Señor les dice que ellos tienen que orar, y ahí es suplicarle al Padre para que escuche las oraciones. Acá la palabra es pedirle al Padre con autoridad. No como una autoridad por sobre el Padre, sino como hay alguien que tiene autoridad y le pide al Padre, yo quiero que tú le mandes el otro consolador. De hecho, no tan solo que, y esto es lo hermoso, hermanos, no tan solo que Él le pide al Padre, Él tiene para que le entregue esa promesa, sino que Él tiene que morir para que nosotros podamos ser beneficiarios de esta promesa. Miren lo que dice Juan 16, 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Lo que está hablando el Señor aquí es, yo me tengo que ir. Y para irse el Señor Jesucristo tiene que pasar por la cruz. Y esto es lo sorprendente, este es el precio de la promesa maravillosa del Señor Jesucristo, que no tan solo le pide al Padre con autoridad, sino que va a la cruz para que nosotros podamos disfrutar de esa promesa. El Espíritu Santo morando en nuestra vida. Mire lo que dice
el mismo capítulo 16 de Juan, ahora versículo 12 y 15. Antes de leerlo, entender que ahí el Consolador, la palabra, yo creo que la mayoría lo conocemos, se puede traducir como Paracleto o ayudador. Es el ayudador, es aquel que va al lado del que lleva la carga. No lleva la carga, pero cuando el que lleva la carga desmaya o intenta caer, ahí está el ayudador para como acomodarle el equipaje. Eso es lo que muestra acá. En la vida del cristiano, nosotros vamos a tener cargas como la tuvieron los discípulos en esa noche. Y el Señor Jesucristo nos ha prometido y dice, yo me voy a ir, pero va a venir otro Consolador, el Espíritu Santo, que va a morar con y en ustedes. Él es el Consolador. Él es el que va, hermanos, a llevar tu carga. Él es el que va a soportar en los momentos de aflicción. Él es el que te va a sostener en los momentos de debilidad. Es el Espíritu Santo, Dios mismo, morando en nuestra vida. Y Padre, hermanos, nos tenemos que, estas verdades, que tal vez puedan ser por momentos hasta técnicas, tienen que ser verdades inamovibles en nuestra vida. Es cuando salgamos de este lugar, cuando nos presentemos delante de la prueba en el cual yo tengo que aferrarme a las promesas del Señor, mejor dicho, a la promesa del Señor, que Él mora en la vida del cristiano, que Él mora en mi vida y que Él está en mi vida, como vamos a ver. De hecho, me encanta porque usa la expresión otro consolador. Otro consolador. Miren, nosotros hemos dicho muchas veces que el griego es muy exacto. En el original hay dos palabritas para traducir otro. Y te pido por favor, Rebe, si puedes volver a el versículo 14, 16. A donde dice, os dará otro consolador. Ve ahí, la palabra otro, en la Biblia hay al menos dos palabras para traducir otro. Hay una palabra que tiene la raíz en heteros, es decir, que cuando habla de algo, otra cosa que es inferior, por ejemplo, es cuando se usa Pablo en Gálatas, creo que es, donde habla de otro evangelio diferente. Lo que está diciendo ahí es, ahí está el evangelio y muchas veces van a venir falsos maestros que van a poner otro evangelio. Ese evangelio no es como el verdadero evangelio. Es un evangelio inferior, es anatema, no sirve, bueno, y todo lo que escribe Pablo. Es algo inferior. Pero hay momentos en los cuales la palabra otro se hace referencia a la misma especie. Por ejemplo, se da mucho en las cosas, en los evangelios. Por ejemplo, cuando habla de las barcas y dice otra barca, está hablando de algo de la misma especie. Cuando el Señor Jesucristo usa esta palabra acá, y esto es lo importante, y esto es lo que nos diferencia muchas veces de los testigos de Jehová, por eso es una verdad que tenemos que tener bien en clara, no hace referencia a otro como algo inferior a él. No es que va a mandar una fuerza, no es que va a derramar un poder sobre aquellos cristianos, sino que va a derramar sobre los cristianos otro de la misma especie, otro igual a él. De hecho, y ahora sí, Rebe, por favor, Juan 16, 12 y 15. Palabras del Señor Jesucristo. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. El que me versículo 12, 13, por favor, al 15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que lo oyere. Ustedes pueden leer los otros versículos, yo estaba viendo el tiempo y se ha pasado, pero me encanta este versículo, porque nos habla de que el Espíritu Santo va a completar
la obra que el Señor Jesucristo empezó. Y esto es maravilloso. Ellos habían aprendido mucho del Señor Jesucristo, los discípulos. Habían aprendido grandes enseñanzas del Sermón del Monte. Ahora el Señor se va a ir, pero va a mandar a otro de la misma especie, el mismo Dios, el Señor, el Espíritu Santo, que va a morar en los cristianos para terminar lo que comenzó el Señor Jesucristo. Y esto es maravilloso. Querido hermano, ya vamos a ir explicando un poco más, pero tenga la certeza que si usted es un hijo de Dios, el Espíritu Santo mora en su vida. Y el Espíritu Santo toma, por medio de su palabra y por medio de la obra de la cruz, toma la enseñanza del Señor Jesucristo y la forma en usted. Y esto es maravilloso, que 2000 y pico de años después, el gran poder de Dios, el mismo Dios morando en nuestra vida, todavía nos forme a su imagen y semejanza. De hecho, dice el versículo, voy a ir tal vez un poquito rápido, mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento hizo muchas cosas con el pueblo de Israel. De hecho, con algunas personas especiales también hizo muchas cosas. Capacitó para construir el tabernáculo con hombres. Ahora en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, está en los creyentes. Y allí está Pedro, que después de haber negado al Señor Jesucristo y después de que el Espíritu Santo estuviera en él, un día se paró. Y ya no tuvo vergüenza, sino que con poder proclamó el mensaje del Evangelio. Dice, lleno del Espíritu Santo, proclamó el Evangelio y miles de personas se convirtieron. Eso es lo que hace el Espíritu en nosotros. Entonces, los beneficiarios de esta promesa, todos aquellos que somos hijos de Dios, la promesa, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad morando en nuestra vida, y tal vez, en tercer lugar, y yendo un poco rápido, el dador de la promesa. Dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y dice el versículo 18, ya lo vamos a explicar. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y el que guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. Habla del día en el cual el Espíritu Santo empezó a morar en la vida de los creyentes. Y esta expresión del Señor Jesucristo, imagínese un momento más, es un momento de dolor, es un momento de desesperanza, y me encanta. Si yo tuviera que quedarme con una oración de esta porción, es esta. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Usted se acuerda lo que pasó un ratito antes, ¿no? En esa noche. Mire Juan 13, 36 y 38. Juan capítulo 13, versículo 36 al 38. Estos son un ratito antes, si podríamos decirlo en el lenguaje castellano. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Minutos después, aún ante la verdad de la cual el Señor sabía de Pedro, Él le dice a Pedro y a los demás, aun cuando vos me vas a negar, yo no te voy a abandonar. Dice la NTV, no los abandonaré como a huérfanos. Por ahí podríamos pensar en este Pedro impulsivo. Miremos el resto, Marcos 14:50.
Estos fueron minutos después, horas después. Marcos 14:50. Entonces, todos los discípulos pusieron su vida por el Señor Jesucristo. Dejándole, ¿qué dice? Huyeron. Me encanta porque las promesas del Señor son así. Aun cuando hay un grupo de personas que son prácticamente unos tibios, igual nosotros seríamos igual, ¿no? Seríamos como Pedro. Estaríamos ahí. Pero cuando viene una chica o una niña, le negamos. Cuando se pone complicada la cosa, por momentos somos capaces de cortar la oreja a aquellos que quieren prender al Señor Jesucristo, pero cuando la vemos un poco más complicada, no le conozco. Y aún así, en Hechos capítulo 2, no lo vamos a leer por cuestión de tiempo, dice que vino el Espíritu Santo a todos. A todos. No es que dejó a Pedro, no es que dejó a aquellos que se habían huido, no es que tuvo alguna contemplación, bueno, este me dejó, este me abandonó, no es que sacó una hoja, dice que el Espíritu Santo, la promesa se cumplió en todos. Me encanta cómo el Señor Dios cumple sus promesas, a pesar de que muchas veces nosotros somos infieles. ¿Se acuerda lo que dije al principio? Gloria a Dios que no depende de nosotros. Gloria a Dios que no depende esa promesa de nuestro amor y de nuestra obediencia como requisito para esta promesa, sí como consecuencia de esta promesa. Tal vez usted no esté entendiendo mucho, ¿sí? Puede ser, no digo que tal vez diga, bueno, ¿cómo vamos? Hay una promesa, una noche, el Espíritu Santo viene, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar? Bueno, no se preocupe, porque Judas, no el Iscariote, tampoco entendía mucho, así que estamos bien. No sé si a usted le pasa, ¿no? Cuando uno no entiende algo y le pregunta al compañero y dice, sí, no, yo tampoco, bueno, de alguna manera uno le da un poco de tranquilidad. Ya somos dos, ¿sí? Judas Iscariote tampoco entendía mucho. De hecho, le dice el versículo 22, le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Ellos todavía, una vez más, esperaban que Él se manifestara en ese poder sobrenatural. Bueno, a diferencia de ellos, hay dos diferencias al menos con ellos. En primer lugar, ellos estaban conmovidos, conmocionados por lo que iba a pasar, la cruz de Cristo. Y la otra diferencia que nosotros tenemos, la ventaja que tenemos, es que nosotros hoy podemos ver un poco, como se dice, la película completa. Lo que nosotros estamos viendo es el Señor antes de ir a la cruz. Y como bien lo leímos en Juan capítulo 16, lo vamos a estudiar tal vez más adelante, era necesario que Él fuera a la cruz para que viniera el Espíritu Santo, para que viniera la promesa. Nosotros de alguna manera la tenemos un poco más simple. Cuando nosotros vamos a Efesios capítulo 1, nosotros vemos la consumación plena de la salvación. El Padre dice a partir del versículo 3 en Efesios capítulo 1, usted después lo puede leer, el Padre predestinando a aquellos que iban a ser salvos. Dice también que el Hijo redime a aquellos que iban a ser salvos y el Espíritu Santo afirma a aquellos que han de ser salvos. Nosotros hoy tenemos la película completa, o mejor dicho, tenemos el plan de salvación completo. Todos aquellos que somos hijos de Dios, y este es el punto, uno de los puntos principales, hermanos, para que no se deje amedrentar por tal vez los acontecimientos que están pasando. Querido hermano, si usted ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, en ese preciso momento la promesa se cumple en usted. El Espíritu Santo viene a morar en su vida. Dios viene a morar en su vida. Dios viene a morar en su vida. No hay que especular, no hay que esperar, muchas veces se malinterpreta Hechos capítulo 2, no hay que esperar ninguna manifestación como suelen enseñar en algunas iglesias, no hay que esperar nada sobrenatural, no hay que esperar ningún acontecimiento,
No hay que esperar ninguna emoción tal vez espectacular, sino que como vemos nosotros a la luz del capítulo 14, la manifestación del Espíritu Santo correspondía a amor y obediencia. Amor y obediencia. Cada vez que hubo poder en la Biblia, nosotros vemos en el libro de Hechos, no es el tema, pero me gustaría dejarlo claro, cuando vemos que el Espíritu Santo descendía, es verdad que hay muchos milagros en el libro de Hechos, pero lo que se produce es una vida de poder, una vida no para tanto demonios y sanaciones, sino una vida para manifestar a Cristo. Y ese es el mismo Espíritu que mora hoy en nuestra vida. Es el mismo Dios que mora en nuestra vida. Dios no quiere que nosotros hagamos de esta noche algo espectacular, que usted se desmaye esta noche. No quiere Dios de eso. No quiere que yo le saque algún demonio. No quiere que yo le imponga las manos. Lo que quiere Dios es que nosotros nos parezcamos más a Cristo. Y es por medio del Espíritu Santo, en el poder de Él, que nosotros podemos hacer. Voy a terminar. Tal vez un poco rápido. Vimos los beneficiarios de la promesa del Espíritu Santo en nuestra vida. Vimos quién da la promesa, el Señor Jesucristo, quien mantiene a pesar de la incredulidad. Y podríamos decir, este cuarto punto, la cima de la promesa. Dice que Él, no tan solo el Espíritu Santo, sino que Él se va a manifestar, pero no tan solo que Él se va a manifestar, sino que Él y el Padre van a ser moradas en los creyentes. Versículo 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos moradas con Él. Miren, esta gran verdad es tremenda. No hay teólogo, no hay maestro de la Escritura que pueda comentar con plenitud o que no quede asombrado ante tal verdad. Solamente mencionar esto. Juan usa solamente 2 veces la palabra morada. Una es en este versículo y la otra es en el versículo que está en los primeros versículos del capítulo 4, de 14. Dice capítulo 14, versículo 1 al 3. Ya voy a ir terminando. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta es la segunda vez y la única de las 2 veces que Juan menciona la palabra morada. La morada del capítulo, de los primeros versículos, se está refiriendo a Apocalipsis capítulo 21. Téngame paciencia y vamos para Apocalipsis capítulo 21. Y vamos a leer del 1 al 4. Unos minutos más. Apocalipsis 21, 1 al 4. Apocalipsis, podríamos decirlo, y respondiendo como niños, Apocalipsis habla del cielo. Apocalipsis capítulo 21, 1 al 4. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Mire esta expresión: el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Versículo 4. Enjuagará a Dios todas las lágrimas de los ojos de ellos,
y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis capítulo 4. Como les decía, en Juan capítulo 14, versículo 1 al 3, habla de la morada que vamos a disfrutar todos aquellos que somos hijos de Dios en el cielo. Apocalipsis capítulo 21. Y dice que vamos a estar los hombres, me encanta esta expresión, los hombres con Dios. Y los hombres con Dios van a disfrutar, van a morar juntos por la eternidad. ¿Usted cree eso, no, hermano? Le espera al cielo, vamos a disfrutar y nuestros ojos van a contemplar la hermosura de Dios. Y es, si Juan 14, la Trinidad en nosotros es algo que nos vuela la mente, pensar en el cielo mucho más. De hecho, no podemos comprender todo lo que es el cielo, pero sí tenemos la convicción que vamos a morar con Dios por la eternidad. Y como dice el versículo 4, allá no va a haber lágrimas, no va a haber dolor, vamos a disfrutar la presencia de Dios por la eternidad. Cuando nosotros vamos a Juan 14, versículo 23, habla de la misma morada que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo hacen en el creyente. Me encanta una expresión de un predicador. Jesús, dice él, promete el cielo en la tierra. El cielo en la tierra. ¿Usted se da cuenta, hermano, en esta noche de lo tremendo que es esto? Porque yo sé, como bien el Señor va a enseñar también, que en el mundo vamos a tener aflicción. Pero que todos aquellos que somos hijos de Dios tenemos la convicción que esa plenitud de comunión que vamos a disfrutar en la eternidad, ya la disfrutamos hoy. Es verdad, cargados de problemas como los discípulos. Es verdad que cargados con la aflicción propia de este mundo, pero ya es una convicción que se va a perfeccionar en la eternidad. Gloria a Dios cuando ya no hayan lágrimas sobre nuestros rostros. Pero nosotros hoy ya podemos disfrutar del cielo, como dice este predicador, del cielo en la tierra. ¿Se da cuenta, hermano, de esto? Querido amigo, tener a Dios en nuestro corazón, como decimos los cristianos, es tener el cielo en la tierra. Pero también no tenerlo, de alguna manera, usando esta ilustración, podríamos decir que es tener el infierno en la tierra. Porque nosotros que somos hijos de Dios, no por obediencia, no por amarlo, sino que porque Él hizo la obra en nosotros, nos espera el cielo. Querido amigo, si todavía no arreglas tus cuentas con Dios, todavía Él no cumple esa promesa en tu vida, te espera el lago de fuego. Como ese amigo, como ese conocido mío, que entendía y comprendía y conocía la verdad, pero no aceptaba la verdad. Quería un cambio de vida, pero no, me acuerdo patente, pero no reconocía su pecado. Entonces, cuando alguien no reconoce su pecado, no necesita un Dios que nos libra del pecado. Ahora, dije, y ahora sí, con esto termino. ¿Cómo poder explicar lo que los teólogos no pueden explicar? ¿Cómo aplicar esto a nuestra vida? Bueno, podríamos complicarnos un poco más y tratar de aplicarlo y explicarlo con un versículo. Yo se los voy a leer, no lo busque. Salmo 23, 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Salmo 23, 4. Las implicaciones de vivir en este mundo hace que andemos en estos valles de sombra de muerte. Pero tener la seguridad de que Cristo mora en nuestra vida, querido hermano, no es como decía, un momento único, un momento especial. A fin de cuentas, todos nos vamos a ir, todos vamos a tener que enfrentar el mundo. A fin de cuentas, tener la presencia del Señor Jesucristo nos da la seguridad de que aun cuando andemos en valle de sombra de muerte,
El Señor nos infunde, me encanta esta expresión, Él nos infunde, Él nos da, nos brinda de su presencia y podemos decir como el salmista, cuando aún ando en la sombra de muerte, no voy a temer mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ojo, tremendo. Y aun cuando él tenía que caminar por ese valle de sombra. Dice, tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Quiera Dios que en esta noche, hermanos, podamos aplicar la verdad a nuestra vida. Hermanos, tenemos que aferrarnos a la verdad. Tenemos que hacer de estos conceptos la verdad en la cual se sostiene nuestra vida. Porque es mañana el problema. Es pasado, tal vez hoy, tal vez en esta noche. Alguno de nosotros piense que anda por este valle de sombra, pero cuando miramos a aquel que mora en nuestra vida, aquel en el cual vamos a compartir el cielo y tenemos de alguna manera un pedazo del cielo, si lo quiere ilustrar de esta manera, Él me infunde aliento, Él me infunde seguridad. Que el Señor nos bendiga.